Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les enseñaré a cómo completar Five Nights at the GK Studio Advanced. En este video les mostraré la oficina y sus mecanismos de defensa, cómo evitar a los animatrónicos, consejos, extras y el gameplay del modo máximo. Sin nada más que decir, comencemos. Empezaré con la oficina. Tienes 3 pasillos donde vendrán los animatrónicos, puertas que puedes cerrar, un panel, y las cámaras para verlos. Las más importantes son la 2, 3, 9 y 10. Y eso es todo. Ahora veremos cómo evitar a los animatrónicos. Empezaré con Leopold. Él atacará de 3 maneras. Si ves que se movió desde las cámaras 2 y 3, cierra la puerta hasta que se vaya. Y si ves que está en la cámara 10, cierra la puerta del generador desde el panel. En el modo versus podrá moverse al pasillo central. Si ves que se fue de la cámara 4 y no lo ves en las cámaras 2 y 3, cierra la puerta hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Harold. Él aparecerá en el pasillo derecho. Si lo ves o escuchas una música, cierra la puerta hasta que se vaya. En el modo versus intentará romper la puerta. Para evitarlo, presiona el botón varias veces. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Mali. Ella aparecerá en el pasillo central. Si ves que está muy cerca, abre el monitor o el panel hasta que se vaya. En el modo versus podrá aparecer en forma de anuncios. Para evitarlos, simplemente ciérralos hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Jaden. Él atacará de 2 maneras. Si lo ves en el pasillo izquierdo o lo escuchas, cierra la puerta hasta que se vaya. Y si está en la cámara 10, cierra la puerta hasta que se vaya. En el modo versus es lo mismo, pero no podrás verlo por las cámaras. Para ubicarlo, usa el radar desde el panel. Aquí les demuestro cómo se hace.
El siguiente animatrónico es Jake. Él irá al pasillo central. Si ves que está muy cerca, cierra la puerta desde el panel hasta que se vaya. En el modo versus podré ir a la izquierda o la derecha. Si lo escuchas correr, cierra la puerta hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Ronald. Él estará en la cámara 9 e intentará salir. Si ves que está muy cerca, cierra la puerta hasta que se vaya. En el modo versus tendrá un temporizador. Si ves que está por llegar a 0, cierra la puerta hasta que se reinicie. Aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente animatrónico es Golden Leopold. Él atacará de dos maneras. Si aparece en las cámaras, cambia a otra o cierra el monitor. Y si aparece en la oficina, abre el monitor del panel. En el modo versus podrá aparecer por la izquierda o la derecha. Si ves su sombrero, mantén la luz encendida hasta que se vaya. Aquí les demuestro cómo se hace. Y esos son todos los animatrónicos. Ahora vamos con los extras y el gameplay del modo máximo.
Y eso es todo el gameplay. Ahora vamos con los consejos. Recomiendo jugar el Fangame con audífonos. Estos son los desafíos de la Custom Night. Estos son los requisitos para las estrellas. En el modo versus se activará un animatrónico con una mecánica adicional en las primeras 2 noches. A partir de la noche 3 se activarán 2, pero ten cuidado ya que uno de ellos no será revelado y tendrás que buscarlo. Tienes 3 vidas para completarlo. Si sales del juego o pierdes las vidas tendrás que repetir todo. También ten cuidado ya que los animatrónicos se activarán en cualquier noche. Harold y Ike y Aiden serán los únicos que conservarán sus mecánicas. Mali irá al pasillo central. Si ves que está muy cerca cierra la puerta hasta que se vaya. Ronald no está en esta versión. Leopold conserva todas sus mecánicas, con la excepción de que no irá al pasillo derecho y lo podrás ver en la puerta izquierda usando la luz. Golden Leopold está en el juego como easter egg. Para encontrarlo deberás ir solo a la noche 2 y dale clic varias veces a esta área de la cámara 1. Si lo haces bien podrás ver a Golden Leopold en la cámara y la noche no progresará. Si haces este proceso demasiado rápido se cortará la energía y Golden Leopold te matará hasta que se cierre el juego. Al volver a entrar obtendrás una estrella. No hay modo versus y Custom Night. Solo hay 3 estrellas. Para obtenerlas completa las noches 5 y 6. Y muere por Golden Leopold. Y bueno, otro video llega a su fin. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones para saber cuando subo nuevo video, comenten qué les pareció y compártanlo con sus amigos. Yo soy Balmini007 y nos vemos pronto en un nuevo video.